yo soy una extranjera en la tierra, me llamo Ana y este es el tercer video en extranjera. Me da mucho gusto que estés aquí y de verdad que espero que sea de bendición, porque este video se tratará de la estructura del mensaje para cuando vayan a predicar al hospital. Si tienes pensado ir, si ya vas o probablemente si en algún momento se da la oportunidad también puedas estar lista o listo. Esto aplica solamente para el clip que les voy a poner justamente en este momento, solamente cuando predicas afuera, no exclusivamente para los pacientes, sino para los familiares. Y bueno, comencemos. Antes que sigamos con la estructura del mensaje, quiero que tomen en cuenta esas 3 consideraciones que he preparado para ustedes. En primera, esta es el tiempo. No tienes tiempo, es prácticamente tu enemigo. Entonces tienes que tomar en cuenta que las personas probablemente luego a veces bajan de cuidar a su familiar por comida, por medicamento, y es ahí donde están pasando y probablemente te vean. 2, hay personas que van a diálisis, entonces están esperando a su familiar, o 3, están esperando alguna respuesta del médico. Entonces tienes muy poquito tiempo. 2, toma en consideración que este mensaje es concreto, es directo, o sea, al grano, a lo que vas. Y 3, que no puede durar más de 15 minutos. Si dura 15 minutos, pues sí, ya es bastante. Y ahora sí, vamos a la estructura del mensaje. Es a como yo he aprendido, a como yo me he acoplado, a como yo he entendido y a como Dios me ha guiado. Sin embargo, tal vez alguien puede tener alguna otra estructura, puede darme algún tip y la verdad me encantaría leerlo. Por favor, si tienen alguna sugerencia, algún consejo o algo, lo pueden dejar en los comentarios y pues juntos aprender. Primera estructura del mensaje. Justo en esta parte es aquella donde tú vas a presentar algún acontecimiento histórico, donde tú vas a presentar alguna parábola, alguna historia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y nada más. ¿Por qué? Porque son personas que ni te conocen, no pueden leer tu testimonio, que tu vida también es un testimonio, nunca han leído probablemente la Biblia, la mayoría de las personas, entonces prácticamente no saben absolutamente nada, y aquí en la palabra de Dios hay bastante historia en donde podemos ver nuestra insuficiencia y la fidelidad del Señor. No te puedes extender, o sea, tiene que ser una historia pequeña, y si es grande, pues trata de resumirla lo más que puedas. Y atrapan a la persona y que dices, ¿cómo es que eso está en la Biblia? En efecto, eso está en la Biblia. Segunda parte de la estructura del mensaje. Bien, en esta parte, ya una vez contada la historia, vas a explicar la condición del ser humano y cómo es Dios. Nuestra condición pecaminosa tienes que explicar muy bien, y cómo es que Dios se ha mantenido fiel a través de los años, cómo es que Dios actúa en esas historias, cómo es que Dios soluciona, cómo es que Dios provee, cómo es que Dios siempre está ahí siendo fiel, porque no se trata de nosotros, sino de Él. No se trata de glorificarnos a nosotros, sino glorificarlo a Él. Entonces es aquí donde tú tienes que mostrar el pecado, el dolor, la angustia del ser humano, que la carne siempre está presta al pecado, y cómo es que Dios está ahí para salvarnos. Y justamente viene esto. Tercera y última parte. Quiero que pongan mucha atención en esta tercera parte. ¿Cómo es que le vamos a decir a la gente que necesitan un salvador si no le explicamos por qué lo necesitan? En la segunda parte es cuando yo quiero que ustedes pongan más tiempo en la predicación, y en la tercera parte. ¿Por qué? Porque en la segunda explicamos nuestra condición como seres humanos, nuestros pecados y quién es Dios. Y cómo es que Dios, a pesar de nuestra condición, a pesar de que porque Dios sabe que no podemos, cómo proveyó Él el Cordero que quita el pecado del mundo, y aquí es donde presentas a Cristo. Muchas veces me ha tocado evangelizar con personas que van y le dicen, ¿usted cree en Dios? No, sí creo, le dice la persona. Y ya la otra persona le dice, no, pues Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre más que Él. Ah, bueno, ¿usted quiere aceptar a Cristo para ir al cielo, no sé qué? Y ya le dice el otro, sí quiero. Y ya la otra persona, no, pues repite después de mí, y hacen la oración de fe. ¿Y eso es evangelismo? O sea, a ver, no, eso no es evangelismo. El evangelio incomoda. El evangelio, aquí lo dice. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Vaya. Entonces, ¿cuál es el punto? O sea, nosotros no podemos presentar a Cristo si no presentamos primero el problema, la enfermedad. En esta tercera parte, ¿quién es Cristo? ¿Por qué Cristo? ¿Por qué Dios proveyó un cordero?
cómo es que murió Cristo, cuánto sufrió Cristo, qué hizo Cristo. Absolutamente aquí el centro es Cristo. Entonces, probablemente hay personas que digan, ay, pero ¿cómo es posible, Ana Iris, que tú vayas a predicar y en vez de predicar amor y compasión y abrazos y besos? No, el evangelio incomoda, aquí la palabra lo dice. Entonces, créanme que cuando ya tú predicas a Cristo, Él mismo da el consuelo. En los versículos del Señor, cuando habla de que vengan a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar, es ahí donde tú presentas el consuelo, es ahí donde tú les dices a las personas, yo sé que están cargadas y cansadas, yo sé que están agotadas de estar aquí en el hospital como ustedes como familiares, y tal vez no lo entiendo al 100%, pero hay alguien que sí lo entiende y eso es Jesucristo, y les empiezas a presentar a Cristo. Y Cristo es el consuelo, Cristo es amor, Cristo es esa esperanza que en esos momentos difíciles está cegado, en ese momento difícil tú no sabes qué hacer, en ese momento difícil tú estás aturdido por los problemas, porque hay insuficiencia, porque no hay economía, porque el dolor te aqueja, la angustia, ¿qué pasará mañana? ¿Cómo comeré hoy? Es ahí donde presentas a Cristo. Y es algo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta. Si ustedes no presentan al ser humano, no presentan de verdad nuestras debilidades, no presentan nuestra condición, de verdad, entonces, ¿para qué van a presentar a Cristo? O sea, yo, ¿por qué necesito ese medicamento? ¿Por qué? Porque estoy enferma de algo que yo sé que estoy enferma y eso me va a sanar. Entonces, sí es Cristo. Necesitamos decirle a la gente por qué lo necesitan. Y créanme que la salvación de las almas es aún más importante que la sanidad del cuerpo. A pesar de que estoy en un hospital predicando, yo sé que obviamente yo deseo con todo mi corazón y verdad le pido al Señor que Dios sane a esas personas, pero que sobre todo salve su alma. Dios, una cosa es Dios su voluntad. Dios es su voluntad, Él dirá si lo sana o no lo sana, pero nuestra responsabilidad como seres humanos e hijos de Dios es predicar a Cristo, predicar quién es Él y por qué lo necesitamos, y también exponernos a nosotros como seres humanos. Entonces, esto es lo que yo les traigo. Primera, una historia, una parábola, alguna enseñanza en particular, resumida, en corto. 2, en esta parte explicas la condición del ser humano y cómo es que es Dios y ha actuado Dios a través del tiempo. Cómo es que el ser humano ha sido derrotado por sus propios deseos, porque quiere seguir su camino, y etc. Y quién es Dios. Y en la tercera es cómo Dios provee ese cordero. Provee esa salvación, provee ese descanso, provee esa sanidad, provee esa gracia a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo y cómo es que Cristo murió y presentas a Cristo. Eso es muy importante. Algo más que quisiera decirles, sí hay algo más que quiero decirles, es algunas sugerencias para cuando van a evangelizar en grupo. Por ejemplo, cuando la persona está predicando, está dando el mensaje, los demás tienen que cuidar alrededor, los compañeros. ¿Por qué? Porque por lo general, a mí me tocó una vez que un señor le entró una llamada y el señor estaba hablando a todo volumen y fue un desastre porque me desconcentró a los demás. O sea, fue un momento muy incómodo. Y ustedes, compañeros, lo que pueden hacer es ir y comentarle a esa persona que si por favor se puede retirar, pues a otro ladito que se está dando un mensaje, que le puede bajar el tono de voz. Tienen que estar muy atentos a ese tipo de detalles porque es cuando más hay ataque. Después, 2. Otra cosa es que cuando van a dar alimento, cuando se da alimento, obviamente hay un momento para los alimentos, exclusivamente se les da, se les comparte. Pero cuando ya es el momento del mensaje, o sea, no se puede dar alimento en ese momento. Ahí la prioridad es el mensaje. Si llegara alguien a pedir alimento y tiene urgencia, se le da con mucho gusto. Pero si le comentamos que se puede esperar y esa persona dijo sí, ok, excelente. ¿Por qué? Porque ahí la prioridad es el mensaje. Entonces esa persona que fue a pedir alimentos se va a distraer con los alimentos, atendiéndolo, etcétera, y va a distraer a los demás, mejor, y también que escuche el mensaje. Entonces mejor que se quede un momento quieto, ahorita le vamos a dar su alimento, pero mientras escuche el mensaje, que justamente es el propósito, ¿no? Y pues tercera y muy importante también es que no podemos orar con los ojos cerrados en un hospital. ¿Por qué? Porque pueden pasar cualquier detalle, tenemos que estar atentos a cualquier cosa. O sea, ustedes como personas que están alrededor, como compañeros cuidando la zona, y tú como persona que está dando el mensaje, con los ojos abiertos, estar atento y orar. También
pues eso es lo que yo les sugiero. Entonces, ¿qué pasa cuando las personas vienen de lejos? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Puedes hacer dos cosas. Una, que te dejen el nombre del familiar, de su familiar, el padecimiento, y tú puedes seguir orando. Y dos, le puedes dejar tu número para que ellos te puedan contactar. Y si son de lejos, pues ya le dices, bueno, este es mi número de teléfono, me puede contactar, y si usted necesita alguna iglesia, pues con mucho gusto yo le recomiendo una, la investigas. O también, bueno, hay muchas veces esas personas pues van a tardar para ir a alguna iglesia, entonces les puedes dejar recomendaciones de tu propia iglesia, prédicas de algunos otros predicadores, el folleto es muy importante también, alguna enseñanza. Entonces eso es muy importante en dado caso que esas personas a las que tú evangelizaste son de lejos. Extranjeros, no me quiero ir sin decirles esto. Muchas veces cada persona y cada predicador y cada persona que da el mensaje pues tiene su esencia, cada persona es diferente, pero si en algo vamos a siempre coincidir es que nosotros vamos a predicar nuestra condición como seres humanos, que somos pecadores, y a Cristo, que Cristo es Dios. Entonces, y el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro ayudador, y es la persona que dejó cuando Cristo subió al cielo, cuando resucitó al tercer día, y ahora Él es el que mora en nosotros. Entonces tenemos que tener muy en cuenta que no siempre vamos a coincidir. Lo demás, pues bueno, somos diferentes, cada uno tendrá su estructura, cada uno tendrá la manera de hacerlo, y eso es muy válido. Entonces espero que haya sido de mucha bendición esta enseñanza, porque pues la verdad, si tú quieres ir a evangelizar, o personas que van a evangelizar y dicen, no, pues que no sé cómo hacerlo, no sé cómo decirles, bueno, eso es. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas, y nos vemos en la próxima. ¡Adiós!